Nosotros somos el grupo número 5 y está compuesto por Omar, Giovanni y Luigi. Nos tocó el tema de la arquitectura bizantina y para iniciar, yo voy a hablar un poco acerca del contexto histórico de la arquitectura bizantina en el que se desarrolló este periodo. Para iniciar, esto inicia cuando Constantino I el Grande, este que podemos ver aquí, tuvo un gran enfrentamiento con Magencio. Magencio, que es el de la derecha, fue el emperador romano hasta el siglo 312 a.C. O sea, después de ese enfrentamiento, Magencio murió ahogado en el río Tiber, el que pasa por el puente Milbo, este que podemos ver aquí debajo. En el puente Milbo fue donde se produjo el enfrentamiento en el que Magencio salió desafortunado y murió. Y después de esto, Constantino I el Grande se convirtió en el nuevo emperador. En el año 313, Constantino emitió el Edicto de Milán. El Edicto de Milán establecía que la libertad, o sea, establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones que las autoridades tenían en contra de las personas que practicaban la religión o particularmente los cristianos. En el año 330, el emperador Constantino I fundó una nueva ciudad a la que le llamó Constantinopla. Esta la fundó en una antigua ciudad colonial de Grecia y que se llamaba Bizancio. El Imperio Bizantino se formó en esta ciudad mayormente. Este imperio ocupaba los territorios de Grecia, los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto. En cuanto a la ubicación geográfica, en el año 395 el emperador romano Teodosio dividió el Imperio Romano en dos partes para sus hijos. La primera fue para Honorio, que es el que está a la izquierda. Este se ocupó del Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el que está a la derecha es Arcadio. Este se ocupó del Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla o Antiguo Bizancio. Eh, Sobre la economía del Imperio Bizantino, el Imperio Bizantino gozó de una gran prosperidad económica gracias a la gran actividad de agricultura que allí se desarrolló. En latifundios, propiedad de la nobleza o el clero, se cultivaban cereales, frutos y hortalizas. La producción textil se basaba en talleres de sedas estatales que empleaban a grandes cantidades de operarios para su realización. El imperio dependía por completo del comercio del Oriente para el abastecimiento de la seda, que era la mayor como fuente de economía que ellos tenían. Eh, Hasta que, o sea, la seda que ellos primero tenían era la que venía desde el Oriente. Luego, en el siglo VI, unos monjes nestorianos llevaron unos capullos de gusanos de seda a Justiniano, junto con las técnicas de producción y cuidado. A partir de este hecho, el Imperio Romano empezó a hacer su propia, o sea, seda, y los talleres estatales de Bizancio, principalmente era en Siria donde se producía más la seda. Eh, Así pues, la principal actividad económica del Imperio Romano era la textil. Además, el Imperio Romano tenía, o sea, aparte de la actividad de la agricultura y la textil, o sea, la seda, también, o sea, tenían otras fuentes de economía, tales que exportaban, tales como el vino, el cuero, el marfil, las pieles, las especias, piedras preciosas y perfumes. Sobre la moneda del Imperio Romano, sobre la moneda del Imperio Bizantino, perdón, o sea, las monedas bizantinas siguieron con la convención romanas tardías. En el anverso tenían la cabeza del emperador en escorzo y al reverso normalmente un símbolo de cristiano como la cruz, la victoria o la paz. Las monedas de oro de Justiniano II se apartaron de estas convencionales establecidas
Y, o sea, lo que adoptaron fue una imagen de Cristo en el anverso y un busto o un retrato entero del emperador en el reverso. Sobre la política y la religión del Imperio Bizantino, la etapa de mayor esplendor del Imperio Bizantino lo tuvo durante el mandato del emperador Justiniano I, entre el año 527 y 565. Los emperadores bizantinos soñaban con conquistar todas las regiones que el Imperio Bizantino conquistó o que estaban al frente del Imperio Bizantino. Al frente de esta se encontraba un emperador, también llamado Basileus, que ejercía un poder absoluto y que se atribuía a un origen divino. El poder absoluto eran los civiles, los militares y los religiosos. Estaba centrado en la figura del emperador. Cada provincia tenía un gobernador llamado estratega que actuaba a las órdenes del emperador, lo que el emperador dijera. Tenía un ejército poderoso que fue capaz de resistir las invasiones de muchos pueblos y esta organización era posible gracias a las recaudaciones que se hacían de los artesanos, de los agricultores y de los comerciantes. El Imperio Bizantino recibió una gran influencia en la lengua de los griegos. Sin embargo, conservó de los romanos las costumbres de la religión cristiana. Como podemos ver aquí, la clase privilegiada era la nobleza, Basileus, que era el emperador, la alta aristocracia y el patriarcado. Estaba también el clero, la burocracia, los terratenientes y jefes de ejércitos. Los sectores medios y sin privilegios políticos eran los comerciantes, los artesanos, los campesinos, siervos y esclavos que no merecían, que carecían de derecho. Para continuar, el arte bizantino. El arte estaba dotado de una gran originalidad y belleza. En sus primeros tiempos mantuvo la proporción clásica, pero evolucionó y se hizo más esterilizado, apartándose de la realidad. El principal monumento, como podemos ver aquí, era la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, mandada a construir por Justiniano en el siglo VI. Aquí tenemos algunas esculturas del arte bizantino. Tenemos el icono bizantino del Arcángel Miguel como la primera imagen. Tenemos el interior de San Vital de Ravenna en el centro. Y a la derecha tenemos la imagen de la Virgen María y el Niño Jesús. La cultura y pintura bizantina. La cultura estaba promovida por el Estado y la Iglesia. El Imperio Bizantino se consideraba el sucesor del Imperio Romano. Por ello, mantuvo elementos culturales latinos, como se asentaba en la zona oriental. Tuvo también una fuerte influencia en la cultura griega helenística. Por ello, el latín fue progresivamente sustituido por el griego como lengua oficial. Las principales manifestaciones de pintura bizantina son los íconos. La palabra ícono proviene del latín icon, que significa imagen. En la antigüedad, los íconos eran hechos de iconógrafos, monjes consagrados especialmente para el oficio de escribir, teologías de los íconos. Los edificios bizantinos estaban adornados con magníficos mosaicos. Estos se construían con pequeñas piezas llamadas teselas, que suelen ser de barro cocido o vidrio. Son polícromos y destacan los fondos dorados, como podemos ver en algunas de estas imágenes, que lo que mayor predomina es el fondo o dorado o oro, o en color oro. La pintura se realizaba principalmente al fresco, pero la aparición de los íconos desarrolla la pintura sobre la tabla. En cada ícono es fundamental la presencia de la luz como valor espiritual. Se representaba con el dorado, como ya dije anteriormente, o con el amarillo mayormente. El color oro en particular se asociaba a la luz transfigurada e inscreada, y el azul suele ser el símbolo del don de la humanidad, mientras que la gama del color púrpura representa la presencia
de la divinidad o la realeza. El color blanco, por su parte, representa la luz espiritual y la nueva vida. Los colores tierra representan el orden de lo terrenal. En los santos, el rojo representa el símbolo del matrimonio y el negro representa la muerte y el dominio de las tinieblas. A continuación va a seguir Luigi, va a exponer las características arquitectónicas del Imperio Romano. Bien, yo voy ahora a hablar sobre las características arquitectónicas de lo que fue la época de la arquitectura bizantina. Continúa. Las plantas adoptan la forma de cruz griega de ramas iguales que suelen original 3 ábsides. Como se ve en la imagen, lo que es la nave central y las naves laterales. También usaron lo que fue la cúpula sobre pechina. Era que la pechina no era más que una base como cuadrada para que la cúpula, perdón, no caiga. Sigue. Emplearon la bóveda de penetración y de arista, las arcadas sobre columnas, los capiteles de doble piso, ventanas geminadas como medio de iluminación. Todo esto será más detallado en adelante. Continuación. Continúa. El aspecto exterior era muy rígido y pesado y tosco y sin interés, pero el interior era muy rico en cuestión de decoración y era muy suntuoso. La planta central predominó en lo que fue en la Edad de Oro, fue el primer periodo de la arquitectura bizantina, la planta de cruz griega en la segunda y la basilical en la tercera. La escultura era pobre y la decoración se basaba en el extenso uso del mosaico, que era muy característico de su arte. Siguiente. Bien. Como ya les mencioné, la arquitectura bizantina se dividió en lo que fueron 3 periodos. Fueron la primera edad de oro, la segunda edad de oro y la tercera edad de oro. Sigue. La primera edad de oro la inicia Justiniano I en el siglo VI después de Cristo, con la construcción de la grandiosa Basílica de Santa Sofía, es esa que se ve ahí, obra de los arquitectos de Asia Menor, Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto, en Constantinopla. Este edificio, este es el edificio modelo de la arquitectura bizantina. Predomina lo que es la planta central, predomina la planta central, que fue la planta bizantina por excelencia, por así decirlo. Entonces, la Basílica de Santa Sofía representa el edificio modelo de la arquitectura bizantina. En principio, la planta es un esquema que tiende hacia la cruz griega, pero expresando finalmente un interior muy amplio que dista de mucho de este efecto. Después de 1453, los turcos le añaden 4 salas angulares en las esquinas y entonces la planta presenta un esquema total cuadrado. Aunque hay diferentes opiniones, este edificio maravilloso es un gran ejemplo de lo que predomina en esta primera edad de oro, la planta central o también llamado plan central. Siguiente. Una de las obras características de lo que fue este primer periodo también fue la iglesia de los santos Sergio y Baco, también ubicada en Constantinopla, con planta cuadrada transformada interiormente en octógono para asentar la cúpula. Siguiente. También fue otra obra es la de San Apolinar Nuovo en clase, en Rávena. Es un templo cristiano de ciudad italiana en Rávena. Inicialmente se consagró para el culto arriano al ser construido por orden del rey ostrogodo Teodórico el Grande en 505, tras la conquista bizantina. Tras la conquista bizantina, quería decir, fue habilitada para el culto católico. Sigue. Siguiente. Ok. La iglesia de San Juan de Efeso es del tipo martirión, cruz latina con el transepto y los brazos cubiertos por cúpula. Los brazos cubiertos por cúpula. Sigue. Perdón.
Bien, ahora pasamos a lo que fue el segundo periodo, que fue la segunda edad de oro. Sí, la segunda edad de oro, del 867 al 1204, sucede la dinastía de los macedonios, del 1557 al 1204 después de Cristo. La dinastía de los comnenos, perdón, durante este periodo tiene lugar una gran revolución iconoclasta, lo que fue básicamente la destrucción de los íconos e imágenes. Y en el apogeo del lujo y la riqueza que son irradiados hacia el oriente eslavo, y el occidente latino, predomina la planta en cruz griega, que comúnmente inscriben en un cuadrado con una cúpula central contrarrestada por bóvedas de medio cañón sobre la cruz y sus brazos y pequeñas cúpulas en los rincones del cuadrado. Siguiente. Esta es una de las obras de este periodo, que fue la iglesia de San Marcos en Venecia, que fue el principal templo católico de la ciudad de Venecia y la obra maestra de la arquitectura bizantina en el Véneto. Posee el rango de catedral y también el de iglesia patriarcal, además del de basílica. Sigue. Esta es la iglesia del monasterio de Dafni. Es parte del patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO desde 1990. Fue construido sobre una colina en el sitio que originalmente se erigía el templo de Apolo. Más tarde dio lugar a un monasterio cristiano. Siguiente. Bien, ahora esta es la tercera y último periodo de la arquitectura bizantina, que es llamado Tercera Edad de Oro, del 1204 al siglo XIV después de Cristo, conocida como Último Renacimiento. Se extiende por Europa durante este periodo. Algunas de las características bizantinas cambiaron. El mosaico se cambia por pintura al fresco, las formas artísticas tradicionales se presentan más esbeltas, con mayor altura. Aparecen cúpulas balbosas y campaniles que evocan los minaretes islámicos, y hay un ejemplo que predomina sobre esto, que es básicamente el por excelencia a mencionar en este periodo, que es la iglesia de San Basilio en Moscú, Rusia, obra donde la cúpula balbosa gallonada aparece con esplendor. Obra de Varna y Poznik, 1555 a 1560, por orden de Iván el Terrible, por sus victorias en Kazán y Astracán. Sigue. Ahora lo dejo con mi compañero que les va a continuar hablando. Continuamos con lo que decía mi compañero. Continuamos con lo que son las bóvedas. Sigue. Las bóvedas son obras de fábrica arqueada que sirve para cubrir el espacio entre dos apoyos y forma el techo o la cubierta de una construcción. Sigue. Los tipos de bóvedas tenemos la pechina, son cada uno de los elementos estructurales y constructivos que resuelve el encuentro entre la base circular de una cúpula. Sigue. La bóveda de medio cañón, semicilíndrica, se encontrará reforzada por arcos fajones, que son los que dividen en tramos la bóveda y que descargan su peso sobre los pilares. Sigue. La bóveda de arista se origina por la intersección de dos bóvedas perpendiculares de cañón de la misma flecha y diámetro. Continúa. La bóveda semiesférica es una bóveda que cubrirá normalmente un espacio de planta circular, cuadrada, poligonal, etc. Actualmente se usan, pero en su derivación llamada domo y con materiales más ligeros. Continúa. Bóveda sin cimbra. Las bóvedas tabicadas se construyen con ladrillos colocados en plano, es decir, unidos por sus cantos, formados varias capas o gruesos. Continúa. Los capiteles siguen. Los capiteles
hay diferentes capiteles. El capitel bizantino con cimacio es la evolución del capitel corintio tras una fallida ilimitada de este. Los capiteles tendrán ornamentación zoomorfa o vegetal, pero el ábaco será casi otro capitel y tomará el nombre de cimacio. Aumentará su tamaño y también forma trapezoidales y cúbicas. Sí. Aquí tenemos los diferentes tipos de capiteles: trapezoidales, cúbicos, esféricos o de canadas abultadas. Aquí a mano derecha tenemos unos ejemplos. Sigue. Arcos. Los arcos de medio punto y capiteles derivados del corintio, tallados con la técnica del trepano. El arco del puntado, que es un mismo arco pero con punta. Sigue. Aquí tenemos unos ejemplos de arco peraltado. Sigue. Ya.